Capítulo 1. El altar prohibido. La primera vez que lo vi, el altar estaba cubierto de cenizas, como si hubiera ardido en secreto la noche anterior. No había velas encendidas, ni incienso flotando en el aire, solo aquel bloque de piedra ennegrecida que parecía latir, como un pecho dormido. Yo acababa de llegar al convento, buscando silencio y redención, y en lugar de paz encontré un rumor que se instaló en mi piel: aquí no reces vestida. No supe si fue un pensamiento mío o un susurro real, pero desde entonces la curiosidad me devoró. Las demás hermanas jamás entraban a esa capilla olvidada. Murmuraban que estaba maldita, que en ella Dios se negaba a escuchar. Yo, en cambio, sentía lo contrario. Era el único rincón donde él podía responderme, aunque fuera con fuego. Esa noche volví, sola. La luna se colaba por las vidrieras rotas y me iluminaba como una lámpara desnuda. Frente al altar, sentí que mis ropas pesaban, que eran cadenas. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar, y mis manos temblaban cuando deslicé el hábito hasta dejarlo caer sobre el suelo frío. El instante en que quedé desnuda, un crujido recorrió la piedra. El altar respiró. No hay otra palabra. Era un jadeo antiguo, húmedo, profundo, como si algo atrapado debajo de la piedra aspirara mi vergüenza. Y entonces ocurrió, sin fuego, sin chispa, la superficie del altar comenzó a arder. Llamas rojas y lentas que no consumían la madera del crucifijo, pero que se curvaban hacia mí como lenguas hambrientas. Quise gritar, pero ninguna voz salió de mi garganta. La sensación era ambigua, terror y éxtasis al mismo tiempo. El calor no me quemaba, me acariciaba, como dedos invisibles que trazaban oraciones sobre mi piel. El aire olía a incienso mezclado con sudor, un aroma imposible de describir sin pecar. Caí de rodillas, instintivamente. No sabía qué rezar, así que cerré los ojos y dejé escapar un gemido, bajo, tembloroso. Y fue entonces cuando las llamas se levantaron más alto, iluminando las paredes con sombras que parecían cuerpos en movimiento, arrodillados, gimiendo conmigo. Capítulo 2. El fuego y el gemido. No dormí aquella noche. El recuerdo del altar seguía vivo bajo mi piel, como brasas ocultas que me quemaban desde dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas curvándose hacia mi cuerpo desnudo. Escuchaba aquel jadeo de piedra y el eco del sacerdote sonriendo en la penumbra. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué me observaba como si todo aquello fuera sagrado? Al amanecer, me convencí de que había sido un delirio. El cansancio, el silencio del convento, la soledad. Me repetí 1000 veces que nada había ardido realmente, pero cuando volví a la capilla, las cenizas aún estaban frescas, y el altar todavía tibio, como un cuerpo que se enfría tras un éxtasis prohibido. El sacerdote estaba allí de nuevo. Me habló sin levantar la voz. Ese fuego no es de este mundo. No lo invoques si no estás dispuesta a entregarte. Yo lo miré, desconfiada. Sus ojos parecían haber visto demasiado. Ojos que ya no distinguían entre el pecado y la revelación. Sentí un escalofrío, y sin embargo, mis pies me empujaron hacia el altar. Me arrodillé. El frío de la piedra contra mis rodillas me recordó lo vulnerable que estaba. Mis manos temblaban mientras deslizaba una a una las telas que cubrían mi cuerpo. El sacerdote no apartó la mirada, ni yo la mía de las llamas invisibles que aguardaban. Cuando mi piel quedó expuesta, el altar volvió a gemir. Sí, gemir, como un animal herido que reconoce a su dueña. Y el fuego brotó, más rápido que la primera vez, levantando llamaradas que dibujaban siluetas obscenas en los muros. Mi voz no encontró palabras de oración. Lo que salió de mi garganta fue un suspiro, un lamento ahogado que se transformó en un gemido largo, quebrado. En ese instante, las llamas reaccionaron como si fueran carne, se elevaron al compás de mi respiración, se agitaron como si compartieran mi deseo. Las sombras bailaban alrededor, formaban cuerpos que se retorcían, abrazados, besándose, gritando en silencio. Me vi reflejada en ellos.
multiplicada en escenas imposibles que eran tanto plegaria como condena. El sacerdote cayó de rodillas. Su voz tembló. No es Dios quien te escucha. Es algo más antiguo, algo que responde al fuego del cuerpo, no al del alma. Pero ya era tarde. Cada gemido mío era un salmo ardiente. Cada respiración alimentaba las lenguas rojas del altar. Y en ese delirio entendí que la frontera entre rezar y desear había sido borrada para siempre. Cuando la última llama se apagó, el silencio se volvió insoportable. El sacerdote se inclinó hacia mí y susurró: si vuelves a... Capítulo 3. Confesiones ardientes. El convento despertaba cada día con el sonido monótono de las campanas. Pero yo solo escuchaba otra cosa, el latido del altar dentro de mí. Desde aquella segunda noche, mi cuerpo había quedado marcado por un temblor secreto, una ansiedad que no se calmaba con rezos ni ayunos. Era como si el fuego se hubiera instalado bajo mi piel, esperando a que lo alimentara de nuevo. Pero en el convento nada se ocultaba por mucho tiempo. Las miradas de las hermanas se clavaban en mí con sospecha. Ellas decían que hablaba en sueños, que se escuchaban gemidos desde mi celda. Yo lo negaba, aunque sabía que no eran mentiras. Cada noche, al cerrar los ojos, mi cuerpo recordaba las lenguas invisibles de aquel fuego. El sacerdote me llamó al confesionario. El aire dentro de esa caja de madera era sofocante, cargado de polvo y del aliento de tantas culpas. Apenas me senté, escuché su voz, grave y cansada. Hija, las paredes hablan, los pasillos repiten tus suspiros. ¿Qué has invocado? Sentí un escalofrío. El confesionario parecía más estrecho de lo normal, como si quisiera tragarme. Las rendijas dejaron pasar un rayo de luz sobre mis labios, y me descubrí mordiéndolos con deseo en lugar de arrepentimiento. No lo sé, padre, mentí. Solo recé. Silencio. Luego, un suspiro suyo, más largo que el mío. No mientas. El fuego me habló también, y lo que escuché no era un salmo, era un gemido. Mis mejillas ardieron. En la penumbra, las paredes empezaron a vibrar como si fueran carne viva. Palabras sueltas emergieron de la madera: pecado, cuerpo, altar, desnudez. Yo retrocedí, aterrada, pero al mismo tiempo una parte de mí lo deseaba. El sacerdote deslizó los dedos sobre la rejilla que nos separaba. Su piel temblaba como si llevara siglos esperando este momento. Confiesa, hija, no con palabras, sino con lo mismo que despierta al altar. Yo cerré los ojos. En lugar de plegarias, un gemido escapó de mi garganta, suave, quebrado, y la madera del confesionario respondió, se iluminó con brasas ocultas, como si dentro de ese pequeño espacio hubiera nacido otro altar. Las llamas no quemaban, pero el aire olía a carne, a incienso y a deseo. Mi voz se mezcló con el crepitar. Capítulo 4. La primera visión. El altar no tardó en reclamarme de nuevo. Yo fingía normalidad durante el día, sonriendo ante las hermanas, repitiendo los salmos mecánicamente, pero por dentro ardía. Cada campanada era una llamada secreta. Cada silencio del convento un eco que me recordaba dónde pertenecía mi cuerpo cuando se despojaba de todo. Aquella noche la luna estaba cubierta de nubes. Caminé descalza por los pasillos oscuros hasta llegar a la capilla prohibida. El aire era espeso, impregnado de ceniza invisible. Cuando empujé la puerta, el altar ya respiraba, como si supiera que venía. Me desnudé en un temblor que no era frío, sino anticipación. Y apenas mis rodillas tocaron la piedra, las llamas brotaron con violencia, más vivas que nunca, como si hubieran estado esperando impacientes mi piel. Esta vez, sin embargo, no vinieron solas. Del fuego surgió un resplandor blanco, casi líquido. Cerré los ojos y escuché un sollozo. Creí que era mío, pero al abrirlos descubrí lo imposible. Detrás del altar, suspendidos en el aire, había figuras aladas, ángeles, pero no los que pintaban en los vitrales. Estaban desnudos, sus cuerpos resplandecían como mármol caliente, y sus rostros estaban torcidos por el llanto.
De sus ojos caían lágrimas que ardían al tocar el suelo, dejando marcas incandescentes. Uno de ellos me miró. Sus labios se movieron sin sonido, como si rezara en un idioma olvidado, y en cada lágrima que caía, sentí un latigazo en mi piel, un ardor que no dolía sino que me hacía gemir. El sacerdote apareció en el umbral. No parecía sorprendido. Su voz temblaba, pero no de miedo. ¿Los ves?, me preguntó. Yo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Son ángeles desterrados, continuó. No soportan la pureza. Necesitan el cuerpo para recordarle a Dios que aún existen. El fuego se agitó como confirmando. Capítulo 5. El deseo como oración. El fuego ya no esperaba mis palabras. Había aprendido a escuchar lo que nunca se decía, lo que brotaba en silencio desde mi garganta y se deslizaba entre mis labios como un secreto ardiente. Esa noche, frente al altar encendido, comprendí que mis plegarias habían dejado de ser rezos y se habían convertido en gemidos. Me arrodillé desnuda, con la piel iluminada por la danza rojiza de las llamas. Intenté pronunciar el Padre Nuestro, pero las sílabas se quebraron a mitad de camino, transformándose en un suspiro tembloroso. El altar respondió con un rugido, como si hubiera comprendido el verdadero lenguaje que esperaba de mí. Cada respiración mía levantaba las llamas más alto, y cada gemido parecía tallar en el aire un salmo nuevo, un canto prohibido que nadie había escrito. Las sombras en las paredes ya no eran figuras aleatorias, eran cuerpos entrelazados, abrazados con un fervor que parecía santo y profano al mismo tiempo. El sacerdote estaba allí, arrodillado a pocos metros, con el rostro descompuesto entre devoción y deseo. No reces con palabras, murmuró. El altar no quiere eso. Quiere lo que solo tu carne puede ofrecer. Yo lo miré, y supe que tenía razón. Lo que ardía no era fuego, era mi propio cuerpo convertido en plegaria. Cerré los ojos, y dejé que un gemido largo, profundo, escapara de mi pecho. Y entonces las llamas se doblaron hacia mí, rodeándome sin quemar, acariciándome como si fueran dedos invisibles, labios encendidos, un coro de voces que se disolvía en mi piel. Los ángeles desnudos, los de la visión anterior, aparecieron otra vez. Lloraban, sí, pero ahora sonreían entre lágrimas. Sus voces resonaban dentro de mí, en un idioma que no entendía y que, sin embargo, me atravesaba con claridad brutal. Tu deseo es tu ofrenda. Capítulo 6. El sacerdote marcado. El fuego ya no era mío solamente. Lo descubrí la noche en que el sacerdote, incapaz de contenerse, se acercó demasiado al altar. Yo estaba arrodillada, la piel desnuda palpitando bajo la luz roja, los labios entreabiertos dejando escapar un rezo que ya no era rezo sino un gemido sostenido. El aire vibraba con un coro invisible, y las sombras bailaban como amantes ocultos. El sacerdote se inclinó hacia la piedra ardiente. Sus ojos estaban llenos de hambre y de miedo, como si al fin hubiera comprendido que ese altar no era testigo, sino cómplice. Si es un don divino, murmuró, yo también debo tocarlo. Yo intenté detenerlo. No lo hagas. El fuego no te pertenece. Pero su mano temblorosa ya descendía. Cuando sus dedos rozaron la superficie del altar, un grito desgarró la capilla. No supe si salió de su garganta o de las entrañas mismas de la piedra. La llama se alzó en espiral, lamiendo su brazo con violencia. No lo consumió, pero lo marcó. Cuando retiró la mano, en su piel brillaba un signo imposible de ignorar, una cruz, pero invertida, trazada con fuego vivo. Su carne ardía sin destruirse, como si llevara encendida una verdad que nunca debía portar. El sacerdote cayó de rodillas. Sus ojos estaban húmedos, no de dolor, sino de un éxtasis oscuro que lo hacía sonreír entre lágrimas. Ahora entiendo, jadeó, no eres tú la elegida. Es el altar el que nos reclama a todos. El fuego rugió, aprobando sus palabras, y por un instante, creí ver cómo las llamas se extendían de su marca hacia las paredes, como raíces que buscaban expandirse. Me acerqué,
Temblando, coloqué mi mano sobre su pecho, justo donde la cruz ardía bajo la sotana. El calor me atravesó, uniéndonos en una misma herida. Sentí que compartíamos un secreto irreparable, un pacto forjado en fuego y deseo. Pero entonces, los ángeles desterrados se materializaron otra vez detrás del altar. Sus lágrimas cayeron sobre la... Capítulo 7. La procesión de sombras. Las noches en el convento ya no eran silenciosas. Lo descubrí cuando los pasos comenzaron a resonar en los pasillos, acompasados, lentos, como una procesión sin campanas. No eran las hermanas, pues todas dormían tras los muros de piedra. Eran otras presencias, figuras que se deslizaban con la certeza de quienes conocen el lugar mejor que los vivos. Aquella primera madrugada me levanté, desnuda bajo el hábito, con la piel aún marcada por el calor del altar. La puerta de mi celda se abrió sola, como si una mano invisible la hubiera empujado, y allí estaban, sombras ardientes, de cuerpos alargados, con rostros ocultos tras un resplandor rojizo. Caminaban en fila, en silencio, pero cada vez que pasaban junto a mí susurraban un mismo nombre, el mío. El corazón me golpeaba con violencia. Capítulo 8. El espejo del altar. La capilla ya no era la misma después de la procesión de sombras. El aire olía a brasas apagadas y a un incienso extraño que no había visto nunca encender. Pero lo que más me perturbaba era el altar. Ya no era solo piedra y fuego. Ahora, en su centro, había aparecido algo nuevo, un espejo. No era de cristal, sino de una superficie negra y líquida, como si un río oscuro hubiera quedado atrapado en la piedra. Apenas me acerqué, sentí que el aire se espesaba, y mi reflejo no estaba allí, o mejor dicho, no era yo. Me incliné más. La mujer del espejo estaba desnuda, arrodillada igual que yo, con las manos juntas en plegaria, pero su rostro era otro, un gesto de placer descarado, los labios abiertos en un gemido silencioso, y a su alrededor no había sombras, sino cuerpos abrazados, entrelazados en un fervor impuro que se movía como una liturgia prohibida. Retrocedí, temblando. El sacerdote se acercó y me tomó del brazo. «No tengas miedo», me dijo con voz quebrada. «Ese espejo no muestra quién eres, sino quién serás si sigues rezando aquí». Quise apartarme, pero el espejo me llamó de nuevo. Mi reflejo levantó la mirada y me sonrió. Y entonces, sin yo mover los labios, escuché mi propia voz dentro de mi cabeza. «Ya estás rezando conmigo». El fuego del altar se encendió con violencia. El espejo vibró, y por un instante sentí que podía traspasarlo. La mujer al otro lado extendió la mano, y yo juraría que su piel atravesó la superficie líquida para rozar la mía. Un contacto breve, pero abrasador. De pronto, las llamas proyectaron sobre las paredes las mismas imágenes que había visto en el espejo: monjas despojándose de sus hábitos, sacerdotes arrodillados ante cuerpos desnudos, ángeles llorando sobre camas de fuego. Todo un evangelio de carne y deseo. Caí de rodillas, sin fuerza para resistirme. Un gemido escapó de mí, y el espejo lo devolvió amplificado, como si 1000 voces lo repitieran al unísono. El sacerdote lloraba, aunque sus lágrimas parecían más de gozo que de horror. «El altar te ha elegido como su reflejo vivo», susurró. «Lo que sucede en tu cuerpo, sucede en él. Y lo que el espejo muestra, pronto será real». Yo no podía apartar la vista. La mujer al otro lado. Capítulo 9. El pacto. El espejo seguía vibrando días después, como si un corazón oculto latiera dentro de su superficie oscura. Yo ya no rezaba como antes. Cada plegaria nacía en mi garganta como un gemido, y cada gemido encendía al altar con más fuerza, como si mi voz fuera combustible. Esa noche, las llamas se alzaron más altas que nunca. No eran rojas, sino negras, profundas, como un cielo sin estrellas. El sacerdote estaba de pie junto a mí, con la cruz invertida ardiendo en su mano, pero no parecía controlar nada. Sus ojos brillaban con el miedo de quien observa un secreto demasiado grande. Entonces la escuché, una voz,
No venía del sacerdote ni de los ángeles desterrados que lloraban en las esquinas. Era un murmullo dentro del fuego, un aliento que se enredó en mi oído como un amante invisible. Tu deseo me ha despertado, tu cuerpo me pertenece, pero si aceptas, yo te daré algo que ni Dios se atrevió a ofrecer, poder. Sentí que mi piel se erizaba, que mis rodillas temblaban sobre la piedra ardiente. El fuego me hablaba en un idioma hecho de respiraciones y susurros. No había promesas de cielo ni de salvación, solo la certeza de un poder prohibido que me atravesaba como un orgasmo lento. ¿Qué poder?, pregunté, sin abrir los labios. El fuego respondió con imágenes dentro del espejo, hermanas arrodilladas ante mí, obedeciendo mis gemidos como si fueran mandamientos, sacerdotes marcados con cruces de fuego, ángeles desnudos inclinando sus alas negras a mis pies. Yo, en el centro, no como pecadora, sino como diosa. El sacerdote me escuchó y cayó de rodillas. No lo aceptes, suplicó. No es Dios quien te habla, es algo que lo odia. La voz se volvió más intensa, envolviéndome como una caricia ardiente. No me odies, hija. Yo estaba antes que él. Soy la llama que lo hizo arder. Acéptame, y tu nombre será eterno en ceniza y deseo. Mis labios temblaban. El altar rugió como un animal hambriento, y el espejo mostró mi reflejo. Desnudo. Capítulo 10. La misa invertida. La noche en que todo se consumó comenzó con el tañido de campanas invisibles. No eran las del convento, sonaban desde dentro de las paredes, como si las piedras mismas anunciaran un ritual prohibido. Yo estaba en la capilla, desnuda frente al altar, con la piel aún marcada por el fuego de noches anteriores. El sacerdote, arrodillado a mi lado, murmuraba palabras que no reconocía, un latín roto, antiguo, que parecía sangrar en cada sílaba. Las hermanas fueron llegando una a una, como atraídas por un llamado que ninguna podía resistir. Sus pasos eran lentos, sus rostros pálidos, sus ojos brillaban con el mismo vacío ardiente que había visto en las sombras. No preguntaron nada, solo se colocaron alrededor del altar, formando un círculo. El fuego se encendió solo. Esta vez no fueron las llamas rojas ni las negras, sino un fuego dorado que parecía líquido, espeso, como miel ardiente. El altar palpitaba como un corazón vivo. Yo sentí un impulso, levantar los brazos, abrir las piernas, ofrecerme como centro de aquel círculo, y lo hice sin vergüenza, como si hubiera nacido para ello. El sacerdote levantó su mano marcada y gritó, «Exe flamma». Las hermanas respondieron, no con palabras, sino arrancándose los hábitos, dejándolos caer al suelo como piel muerta, una tras otra. Sus cuerpos quedaron expuestos, temblando ante la visión del altar vivo. Y entonces ocurrió lo impensable. En lugar de rezar, comenzaron a gemir. Cada voz femenina se elevaba como un canto oscuro, un coro de placer y súplica entrelazados. Las sombras también entraron, procesionando como en noches anteriores, pero esta vez no se quedaron de pie, se arrodillaron junto a nosotras, fundiendo su fuego con nuestra carne. El espejo del altar mostró lo que estaba ocurriendo, una misa invertida, en la que yo era el cáliz, el evangelio, la hostia viva. Yo gemí, y el coro me respondió, el sacerdote gritó, y las sombras rugieron. El fuego se alzó tan alto que rompió los vitrales, dejando entrar la luna llena como una lámpara. Capítulo 11. El éxtasis y la sangre. El amanecer no llegó aquella noche. El convento amaneció cubierto por una penumbra extraña, como si el sol hubiera olvidado el camino hacia nosotros. Yo aún estaba en la capilla, desnuda frente al altar, con el cuerpo sudado, temblando por un fervor que ya no distinguía entre rezo y deseo. El fuego seguía vivo, lamiendo mis rodillas y mis pechos con una dulzura abrasadora. El sacerdote, desplomado a un costado, respiraba con dificultad. Su mano marcada palpitaba como un corazón aparte, y de vez en cuando una chispa escapaba de ella. Las hermanas, exhaustas,
seguían arrodilladas en silencio, como estatuas que respiraban culpa y placer al mismo tiempo. Entonces ocurrió. El fuego cambió de color, del dorado ardiente pasó a un rojo oscuro, como sangre fresca. Sentí un ardor en mi piel, primero suave, luego insoportable. Cuando miré hacia mi vientre, vi que las llamas habían dibujado allí una frase en latín, grabada como hierro candente: sanguis est oratio, la sangre es oración. El dolor fue tan intenso que grité, pero mi grito se convirtió en un gemido que hizo que el altar ardiera más alto. Las letras comenzaron a sangrar. No eran heridas superficiales. Cada palabra ardiente se abrió como una boca que rezaba por sí misma, y de ellas manaba sangre que caía sobre la piedra. El sacerdote se arrastró hacia mí, temblando. Es la ofrenda. Jadeó. El altar ha reclamado tu carne. Tu deseo ya no basta. Ahora quiere tu sangre. Las hermanas comenzaron a llorar. Una de ellas extendió la mano hacia mí, pero en cuanto su piel tocó mis hombros, la sangre saltó también a su cuerpo, marcándola con otra frase ardiente que se abrió en su espalda. Su grito llenó la capilla, y sin embargo, yo vi en sus ojos el mismo éxtasis que me consumía a mí. Las sombras aplaudían en silencio. Sí, aplaudían. Capítulo 12. El altar vivo. Esa noche el silencio del convento no era humano, era un silencio expectante, como el de un animal que aguarda a saltar sobre su presa. La capilla estaba vacía de hermanas y sombras, pero yo sentía que todos respiraban conmigo, escondidos en las grietas de los muros. El altar me llamó, no con palabras ni con fuego, sino con un pulso. Al principio era un latido leve, casi un murmullo en la piedra, luego, más fuerte, hasta que el suelo entero vibró bajo mis rodillas. El altar ya no era un objeto, era un corazón, y cada palpitar se sincronizaba con el mío. Me desnudé con manos temblorosas. La piel me ardía aún con las frases en latín marcadas por el fuego. Al acercarme, sentí que el aire era más denso, como si estuviera respirando dentro de un pecho gigante. Coloqué la palma sobre la piedra, y el altar jadeó. Sí, jadeó, como un amante que reconoce el roce de su deseo. El sacerdote apareció, exhausto, su rostro ceniciento y sus labios manchados de sangre. Ya no es altar, murmuró, ahora es carne, y tú eres su aliento. Antes de que pudiera responder, las llamas se encendieron solas, no como fuego normal, sino como venas incandescentes que recorrían la piedra. El altar comenzó a expandirse, a contraerse, como un organismo vivo. Cada pulsación succionaba mi respiración, me robaba el aire hasta dejarme sin voz. Caí de rodillas, con la boca abierta, intentando inhalar, pero el altar lo tomaba todo, mi oxígeno, mi gemido, mi fe. Era como si quisiera devorarme desde dentro. A cambio, me regalaba visiones, un cielo invertido, lleno de ángeles desnudos ardiendo como antorchas, un infierno donde los cuerpos se rezaban unos a otros con placer y dolor mezclados. El espejo se abrió detrás del altar, mostrando mi reflejo, pero ya no era yo, era una mujer hecha de fuego y sangre, con un corazón palpitante expuesto en el pecho, latiendo al mismo compás que la piedra. El reflejo me sonrió, y yo comprendí que no era mi futuro, era lo que ya estaba ocurriendo. El sacerdote gritó, desgarrado. La cruz invertida de su mano se iluminó hasta cegarlo. Si respiras con él, dejarás de ser humana. Pero no podía detenerlo. Cada inhalación mía se convertía en exhalación del altar. Y capítulo 13. La caída del convento. El latido del altar se volvió terremoto. Cada golpe retumbaba en los muros como un tambor de guerra, hasta que las piedras más antiguas del convento comenzaron a resquebrajarse. Las hermanas salieron de sus celdas gritando, descalzas, con los hábitos a medio vestir, pero sus voces fueron tragadas por un rugido que no venía de la tierra ni del cielo, sino del fuego mismo. Yo estaba aún arrodillada frente al altar vivo, mi respiración fundida con la suya, incapaz de separarme. Sentía que cada grieta en los muros era también una herida en mi piel,
que cada teja que caía del techo se hundía en mis entrañas. No podía huir. Ya no era testigo, era raíz. El sacerdote apareció tambaleante, con la cruz invertida ardiendo en su mano como un hierro candente. Su rostro estaba deformado por la mezcla de miedo y éxtasis. «El convento no resistirá», gritó. «Has traído el fin de todo». Las sombras surgieron de entre las grietas, desbordándose como humo vivo. Avanzaban por los pasillos, tocando las paredes con manos incandescentes que las deshacían en polvo. Cada hermana que intentaba escapar caía de rodillas, atrapada por visiones invisibles, gimiendo como si su propio cuerpo se hubiera convertido en rezo. El cielo sobre el convento se abrió como un lienzo rasgado. No era azul ni negro, sino rojo, líquido, como un mar en llamas que se derramaba lentamente. Yo levanté la mirada y vi ángeles desnudos caer como ceniza ardiente, desplegando alas que ya no brillaban de pureza, sino de condena. El altar rugió con un último latido que hizo temblar todo el edificio. Las columnas se doblaron, las campanas se desplomaron al suelo y los vitrales estallaron, arrojando fragmentos de santos que lloraban lágrimas de vidrio. Yo intenté ponerme de pie, pero el suelo se abrió bajo mis rodillas. Un abismo de fuego líquido apareció, y de él surgieron brazos incandescentes que me rodearon la cintura, no para arrastrarme hacia abajo, sino para sostenerme en alto, como si yo fuera el estandarte de su triunfo. El sacerdote se arrojó hacia mí, gritando mi nombre. Sus manos me alcanzaron un segundo antes de que otra grieta lo tragara para siempre. Su último grito se mezcló con el rugido del altar, una palabra incompleta, perdida entre súplica y deseo. El convento entero se derrumbó en un estallido de polvo y llamas. Pero yo no caí. Capítulo 14. El juicio. El convento era ya un esqueleto ennegrecido, reducido a polvo y ceniza. Entre las ruinas, solo quedábamos yo y el altar vivo, latiendo como un corazón que no conocía descanso. El cielo sobre mí ardía en un rojo interminable, como si la noche se hubiera convertido en una herida abierta. Entonces lo vi. De entre el humo emergió una figura imposible, mitad ángel, mitad demonio. Tenía alas desgarradas, una blanca y otra negra, y su rostro era un mosaico en el que la belleza divina se mezclaba con la corrupción más oscura. Sus ojos brillaban como brasas húmedas, capaces de desnudarme más que cualquier fuego. Se inclinó sobre mí. Su voz era un trueno suave que me atravesaba las entrañas. Has rezado desnuda. Has encendido lo prohibido. Dime, mujer, ¿a quién elevaste tus gemidos? ¿A Dios o al fuego? Mi garganta se cerró. Quise decir adiós, pero las palabras se ahogaron en mi pecho, porque lo sabía. Cada suspiro, cada estremecimiento mío no buscaba un cielo lejano, sino las lenguas ardientes que lamían mi piel en cada oración. El ser extendió una mano. Sus dedos eran a la vez plumas y garras. No puedes mentirme. Tus gemidos escribieron un evangelio nuevo. Y ahora debes elegir, ¿serás llama eterna o ceniza olvidada? El altar rugió, como reclamándome. Su fuego negro me acarició la espalda, recordándome cada noche de placer y condena. El sacerdote no estaba ya. Las hermanas habían desaparecido, pero las sombras me rodeaban, expectantes, esperando mi respuesta. Un gemido escapó de mis labios antes que cualquier palabra, y el ser sonrió, con esa boca partida entre divinidad y pecado. Lo sabía, dijo. No rezabas al cielo, rezabas al deseo. Su ala blanca se quebró y se convirtió en ceniza. Su ala negra se expandió, cubriendo la capilla destruida como un manto de sombra ardiente. Entonces escucha tu sentencia, continuó, ya no eres hija de Dios, ni sierva del demonio. Eres algo peor, o mejor. Eres el puente. En ti se besan lo sagrado y lo profano. Sentí mi cuerpo estremecerse. El fuego del altar se unió a mi sangre, y un resplandor oscuro emergió de mi piel como si yo misma me hubiera convertido en una antorcha de carne. Tu juicio es este, no morirás jamás. Serás oración y pecado al mismo tiempo. Capítulo 15. El altar dentro de ella.
Las ruinas del convento quedaron atrás, sepultadas bajo polvo y brasas. Caminé desnuda entre los escombros sin sentir frío, sin sentir vergüenza. Cada paso era un eco de las campanas que ya no existían. Cada respiración un latido que no venía de mi pecho, sino de algo más profundo. Pronto lo comprendí, el altar ya no estaba en la capilla, estaba en mí. Mi piel ardía con pulsaciones que seguían un ritmo propio. Si cerraba los ojos, podía escuchar el rugido del fuego dentro de mis venas. Cada herida marcada en latín se había convertido en cicatriz incandescente que brillaba como escritura viva, y mi vientre palpitaba como si ocultara un corazón ajeno, latiendo al compás del universo. Las sombras me seguían, no como espectros libres, sino como procesión eterna. Se inclinaban a mi paso, susurrando mi nombre como si fuese un credo. En sus voces había devoción y miedo, porque ya no era solo mujer, era altar. Me acerqué a un río cercano. El agua reflejó mi cuerpo, pero no era un espejo común. Vi fuego en mis pupilas, y en mi reflejo no estaba yo arrodillada, estaba sentada como una reina hecha de llamas. Ángeles y demonios me rodeaban, rezando con gemidos y lágrimas ardientes. El eco de aquella visión me estremeció. Una anciana del pueblo se acercó temblando. Había visto la columna de humo desde lejos. Me miró, cayó de rodillas y sus labios murmuraron una oración rota. Yo no hablé, solo exhalé, y con ese suspiro, el aire ardió frente a ella como incienso invisible. La mujer gimió suavemente, como si mi respiración hubiera penetrado en su pecho. Fue entonces cuando lo acepté. No necesitaba altar de piedra, ni sacerdote, ni convento. Yo era el templo, el sacrificio, la llama. Mi cuerpo había dejado de ser mío. Ahora era plegaria encarnada, deseo convertido en evangelio vivo. El cielo rugió en lo alto, una lluvia de brasas cayó sobre la tierra, pero ninguna me tocó, y mientras las sombras entonaban su coro, entendí la condena y el don que me habían sido dados. Quien se acercara a mí ya no rezaría a Dios, ni al demonio, rezaría a mi carne. Y yo, con un gemido convertido en salmo, me convertí para siempre. Epílogo, la oración eterna. Dicen que, entre las ruinas del convento, aún se escucha un suspiro cuando cae la medianoche. No es viento ni eco, es un gemido que arde en el aire como un salmo prohibido. Los peregrinos que se atreven a acercarse juran haber visto a una mujer caminando desnuda entre las cenizas, con cicatrices de fuego brillando en su piel. No pide ofrendas, no promete milagros, solo abre los labios y exhala. Y ese aliento basta para encender la carne de quienes la rodean. Algunos caen de rodillas, convencidos de que están rezando a Dios. Otros huyen, seguros de haber visto al demonio. Ninguno regresa igual. El altar ya no existe en piedra, late dentro de ella. Sus gemidos son salmos, su sangre evangelio, su cuerpo templo. Y quienes escuchan su oración descubren una verdad imposible de callar: lo divino no siempre se viste de pureza. A veces llega desnudo, envuelto en fuego, exigiendo placer como sacrificio. Así, entre susurros y brasas, nació una nueva fe, una que nadie se atreve a escribir, pero que todos sienten arder cuando pronuncian su nombre: la oración eterna.